El Imperio Romano. En el siglo V, repentinamente esta superpotencia perdió el control. ¿Podría ser un feroz rey guerrero la clave para entender por qué? Si hubiera algún personaje a quien señalar, seguramente sería Atila. Atila era el caudillo de una violenta tribu nómada, los hunos. Era un maestro en sembrar el terror. Fue capaz de ejercer un grado de violencia que nunca se había visto antes. Ahora, un nuevo y extraordinario hallazgo en Kazajistán está desvelando los secretos más ocultos de los hunos. Oh, vaya, qué maravilla. Los científicos buscan pistas sobre la procedencia de estos misteriosos guerreros. Nadie sabe dónde nacieron, dónde crecieron y dónde murieron. Comienza así la búsqueda del mayor trofeo de todos, la tumba perdida de Atila. Sería un hallazgo arqueológico muy valioso. Fue enterrado rodeado de oro, plata y riquezas. Ahora, la historia del ascenso y caída de Atila y los hunos por fin comienza a conocerse. La tumba prohibida de Atila. ...20 de junio del año 451 después de Cristo. El destino del poderoso Imperio Romano está en juego. El general romano Aecio está a punto de enfrentarse a un enemigo terrible. Una tribu de guerreros curtidos en 1000 batallas, conocidos como los hunos, dirigidos por su célebre líder, Atila. Nadie esperaba que los hunos aparecieran en escena y desempeñaran un papel tan importante en el devenir de la política romana. Incluso los historiadores antiguos hablan de la forma en la que surgieron de la nada. Los hunos fueron capaces de enfrentarse a la poderosa Roma y ponerla contra las cuerdas. Pero ¿quiénes eran los hunos y cómo exactamente pusieron en jaque al Imperio Romano sigue siendo un misterio? Porque los hunos desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando atrás pocas huellas de su paso. El número de restos arqueológicos no llega a un centenar de tumbas. Sabemos lo poderosos que eran y lo aterradores que fueron para el Imperio Romano, pero quedan muchas preguntas por responder. Nunca tendremos una respuesta segura, a menos que tengamos más evidencias arqueológicas sobre cómo era la cultura huna. Pero ahora se ha producido un importante hallazgo en un área remota de Kazajistán, a 5000 kilómetros de Roma. Los investigadores que intentan comprender quiénes fueron los hunos y cómo se convirtieron en unos rivales tan temibles, tienen un increíble conjunto de nuevas pistas que estudiar. Vamos a empezar. Evgeny Vodganov y Andrei Astafiev dirigen el equipo de arqueólogos rusos que investiga este yacimiento. Vamos a comprobarlo. Sí, también son 9 metros. Este espectacular paisaje alberga el valioso complejo arqueológico de Altin-Kazgan, que fue descubierto en 2010. Altin-Kazgan fue descubierto por un buscador de tesoros. Recorría la estepa preguntando a los lugareños si habían oído hablar de algún hallazgo interesante, de nombres o de hechos interesantes. Y un lugareño lo trajo aquí y le dijo que este lugar se llamaba Altin-Kazgan, que en kazajo significa lugar donde había oro. Así fue como encontró su primer tesoro con la ayuda de su detector de metales. En 2014, cuando Andrei y Evgeny recibieron el encargo de examinar esta zona, hicieron un descubrimiento extraordinario: el tesoro de los hunos. Es fantástico. ¡Qué maravilla! Ahora han regresado para desenterrar los secretos de este lugar. Busquemos en ese lado. Vale. Este es uno de los centros ceremoniales más grandes de toda Eurasia hasta la fecha, con 1300 metros cuadrados. Aquí hay enterradas más de 200 estructuras de piedra. ¿Cómo crees que terminó esto aquí?
Su minucioso trabajo ha dado sus frutos. Esto parece el estilo clásico de los hunos, no hay duda. Sí, esmalte alveolado con incrustaciones de vidrio y turquesa. Se ve que el vidrio se ha conservado muy bien. Es una pieza exquisita de formas geométricas. Las incrustaciones están perfectamente hechas. Fantástico. Parece un buen yacimiento. Es una hebilla de cinturón con incrustaciones de vidrio de colores. Esta pieza, al igual que muchas otras encontradas aquí, lleva el sello inconfundible de los hunos. Sin duda es de los hunos. Un gran hallazgo. El equipo de arqueólogos ha descubierto un vínculo directo entre los hunos y este lugar. Sonríe a la cámara. Efegeni, mírame. La gente ahora se hace selfies así. Todo el equipo espera que las excavaciones sirvan para desentrañar el misterio del auge y caída de los hunos. Y quizás incluso aportar nueva luz sobre el más famoso de todos, el tristemente célebre rey Atila. La terrible reputación de Atila ha sobrevivido a los siglos. En la tradición cristiana, Atila era la personificación del diablo. Un monstruo engendrado tras el apareamiento de una mujer con un perro y enviado para castigar a los humanos por sus pecados. Atila era conocido como el azote de Dios. Tuve que escribir un artículo sobre Atila para el diccionario Oxford del cristianismo. Y me dijeron, puedes cambiar lo que quieras, pero tienes que mantener las palabras azote de Dios, látigo de Dios. Esa es su reputación. Atila era considerado un rey muy sanguinario y muy severo, pero también increíblemente poderoso y astuto. Atila era un maestro del terror. Ejercía una violencia extrema contra la población civil y las infraestructuras civiles con fines políticos. Y Atila hizo todo eso de una manera coordinada e intencionada, lo que se traducía en que podía asesinar a todos en una aldea y dejar que sus cuerpos se pudrieran. De modo que cuando la gente regresara al lugar, el hedor los espantara. Ese era su mensaje. El poder de Atila nació de su profunda comprensión de la guerra psicológica. Así era como se comunicaba. Y ese tipo de comunicación, por supuesto, era muy poderosa y dejaba una impresión muy negativa en los supervivientes. Atila se convirtió en la encarnación de la crueldad. La mayoría de las historias acerca de su brutalidad fueron escritas por cristianos mucho tiempo después de su muerte, pero no hay evidencias de que su religión fuera su objetivo. La gente llamaba a Atila el azote de Dios, pero eso no significa que su objetivo fuera destruir la religión cristiana o atacar a los cristianos en particular. Pero más allá de su reputación, son muchas las cosas que desconocemos sobre este rey huno. Un misterio particular es qué ocurrió cuando murió. ¿Dónde está la tumba perdida de Atila? Es uno más de los muchos tesoros perdidos que nadie ha logrado encontrar nunca. ¿Dónde está? ¿Dónde fue enterrado? Se desvaneció en las leyendas europeas. Se necesitaría hacer más arqueología para encontrarla. ¿Podría estar oculta su tumba en Kazajistán? En el árido desierto de Kazajistán, los arqueólogos se preguntan por qué ha aparecido aquí un conjunto de notables tesoros de los hunos. Son comunes en el norte del Cáucaso, lo que tiene sentido, ya que formaba parte del Imperio Huno en aquella época. Ahora el desafío es descubrir cómo llegaron hasta aquí estos objetos. Para resolver el misterio de por qué estos tesoros llegaron hasta aquí y si tienen alguna relación con la tumba perdida de Atila, el equipo llevará a cabo un estudio exhaustivo de este yacimiento. Hoy Andrei quiere mostrarle a su hija Albina un lugar en el que cree haber encontrado restos de construcciones. Te voy a enseñar algo que no ha tocado la pala de ningún arqueólogo.
Estas piedras fueron colocadas verticalmente. Es evidente que algo extraño pasó. Si seguimos esta línea y nos preguntamos por qué las piedras están colocadas así, Sí, parece una construcción. es evidente que formaban parte de un edificio. Si miras en esa dirección, verás una esquina aquí. Pero parte de la construcción aún sigue enterrada. No sé cuándo lo estudiaremos, pero lo haremos. Las investigaciones de Andrei están ayudando a revelar la verdadera dimensión del hallazgo. Altin-Kazgan está formado por una serie de construcciones en piedra erigidas en dos filas distintas. La primera comienza en la sección norte y se ha descubierto una segunda cuyos edificios se extienden en dirección sur. Las ruinas cubren una extensión del tamaño de una pequeña ciudad. Para averiguar por qué los hunos construyeron este lugar, el equipo analiza los valiosos objetos que han descubierto. Sin duda, estos hallazgos son de la época de los hunos. Es la primera vez que se descubren tesoros hunos tan lejos fuera de Europa. La pregunta que se hace el equipo es si podrían ser ajuares funerarios. ¿Podría este lugar ser un cementerio huno? Es difícil de decir. No nos dejaron una nota diciendo que ellos construyeron esto. Solo dejaron estos objetos detrás, así que sabemos que este lugar se construyó durante su época. Para probar que este es un cementerio huno y saber si está relacionado con la tumba perdida de Atila, Evgeny y Andrei tendrían que encontrar restos humanos. A comienzos del siglo V, el temible Atila sembró el terror por toda Europa. Pero tan solo 60 años antes, los guerreros que él comandaba eran unos desconocidos. ¿Cómo los hunos surgidos de la nada pudieron llegar a desafiar al poderoso Imperio Romano? A mediados del siglo IV, el Imperio Romano se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro. Su territorio era tan extenso que el poder estaba dividido entre Roma y Constantinopla. En el imperio vivían unos 50 millones de personas, que suponía aproximadamente la quinta parte de toda la población mundial de la época. Es el imperio más grande que jamás haya conocido Eurasia Occidental. Y también el más longevo, duró unos 500 años. Es decir, el mismo tiempo que nos separa a nosotros del siglo XVI. Nadie podía imaginar que su desaparición era inminente. Durante 2 siglos, varias tribus se habían asentado a lo largo de la frontera norte del imperio. Los romanos llamaron a ese territorio Barbaria y a los pueblos que vivían allí los bárbaros. Los llamaban bárbaros porque decían que parecía que balbuceaban cuando hablaban. De ahí babar, bárbaros. Así que era una forma de desprecio hacia aquellos pueblos que no hablaban griego ni latín. Pero en la mayoría de los casos, los romanos habían logrado alcanzar cierto grado de estabilidad con esos pueblos bárbaros. Pero en el 370, esa frágil paz se quebró con la llegada a las fronteras de Roma de los hunos. Lo único que sabemos con certeza sobre los hunos es que eran unos desconocidos para los romanos. No eran ni remotamente vecinos cercanos del Imperio Romano. Un siglo después, un romano describía a los hunos como verdaderos monstruos. Decía que las brujas godas, fecundadas por los espíritus malignos de las ciénagas, habían engendrado, y que de ahí salieron los hunos. El misterio sobre la procedencia de los hunos sigue vivo hoy en día. En la Universidad de Riverside, en California, la profesora Michelle Sadman ha estudiado la crónica de un historiador romano en busca de pistas.
El autor de este libro fue Amiano Marcelino. Su importancia se debe a que es el único que nos ha dejado un relato completo sobre los hunos. Nadie sabe dónde nacieron, nadie sabe dónde crecieron, nadie sabe dónde murieron. Son nómadas. Su sed de oro es infinita. Amiano dice que venían de la región más allá del mar mítico, cerca del océano de hielo. Eso sería la actual Ucrania. De ahí cree que salieron los hunos. El libro revela que los hunos llegaron desde el este. Esto sugiere que eran originarios de algún lugar de la interminable pradera que conforma la estepa, que se extiende por Asia hasta Hungría en Europa. Los hunos nómadas usaron estas praderas como ruta directa hasta los reinos bárbaros de Europa. Y empezaron a labrarse su terrorífica reputación a través de una serie de masacres de tribus locales. Cuando los hunos aparecen por primera vez en escena, eran considerados los más bárbaros entre los bárbaros. Su fama precedía los avances de los hunos en territorio bárbaro. Hacia el 430 después de Cristo, el imperio huno centrado en la actual Hungría se extendió por todo el norte de Europa. Las tribus rivales se vieron obligadas a refugiarse en territorio romano. Para los romanos fue una gran sorpresa enfrentarse a ese nuevo pueblo de las estepas de Asia Central, un pueblo que nunca habían visto antes y que luchaba de forma completamente diferente, cuyas costumbres y su aspecto eran extrañas para los romanos. Pero los hunos no pretendían apoderarse del imperio romano. En un primer momento hicieron muchas conquistas, aunque pocas de ellas en territorio romano. Solo en unas regiones de las provincias romanas en lo que hoy es Hungría y al sur del Danubio, pero no grandes áreas. Los hunos podían pasar de luchar como mercenarios del imperio romano a en ocasiones saquear sus ciudades. El objetivo de esa máquina militar era conseguir oro. No buscaba reemplazar al imperio romano. En realidad solo querían que la gallina siguiera poniendo sus huevos de oro. Alguien se refirió a los bárbaros como la oposición leal al mundo romano. Ellos formaban parte de ese mundo. Pero al mismo tiempo, la forma en la que llegaron a formar parte de ese mundo fue saqueando y matando para que les pagaran. Pero también estaban disponibles para saquear y matar a otros pueblos que los romanos querían atacar. En su búsqueda de un botín cada vez mayor, los hunos dejaron su devastador rastro por toda Europa, pero sin dejar prácticamente ningún registro de su pueblo a los arqueólogos. Los nómadas no dejaron restos arqueológicos distintivos. Los hunos han sido un misterio desde el momento en que los romanos se encontraron con ellos, y ese misterio ha llegado hasta hoy. Los hunos carecían de textos escritos. Eran un pueblo sin escritura. No tenían una historia propia. No sabemos con certeza qué tipo de idioma hablaban, y tampoco podemos decir con certeza de dónde procedían. Incluso el nombre de su rey más famoso, Atila, podría ser una palabra de otra tribu bárbara, los godos. En realidad desconocemos su nombre. Ata, en gótico, en el idioma germánico oriental, significa padre. Atila significa padrecito. ¿El gran caudillo huno tenía un nombre gótico? Atila probablemente tuviera antecedentes godos, así como de Asia Central. Pero ni siquiera de eso estamos seguros. Por eso, la mejor manera de descubrir la verdad sobre Atila, e incluso de encontrar su tumba perdida, es buscar nuevos restos arqueológicos. En Kazajistán, los arqueólogos tienen una oportunidad única para aprender más sobre su ascenso y caída, estudiando los objetos que los hunos dejaron en este desierto. Quieren saber si este es un cementerio huno y si guarda algún vínculo con Atila. Hoy han hecho un nuevo y valioso hallazgo. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! Tenemos algo. Estupendo. El equipo tendrá que seguir excavando para averiguar si han descubierto el ajuar de un suntuoso enterramiento huno.
Se sabe muy poco acerca de los misteriosos guerreros hunos que irrumpieron en Europa a finales del siglo V, haciéndose rápidamente con el control de un vasto territorio. Pero la información sobre el hombre que los gobernaría, Atila, es más precisa. Las evidencias proceden de un diplomático romano llamado Prisco. Podemos conocer un poco más sobre la reputación de Atila en ese momento, porque disponemos de algunas fuentes. La de Prisco, en particular, que formó parte de una embajada que le visitó y escribió sobre él. Prisco se encontró con Atila cara a cara y escribió un extenso relato de primera mano sobre Atila. En el 449, Atila se encontraba en algún lugar del valle del río Danubio, en la actual Hungría. Prisco visitó a Atila en su palacio y lo describió. Era un hombre nacido para hacer temblar a su pueblo y sacudir la tierra. Caminaba como si fuera el dueño de todo, mirando fijamente a todo el mundo. Los movimientos de su cuerpo reflejaban el orgullo de su poder. ¿Pero podemos creernos su relato? Retrató a los hunos como él creía que esperaban sus lectores, pero no obstante es realista. Fue un testigo presencial y escribió cosas sorprendentes. No creo que se lo inventara. Yo creo que cuando habla de su encuentro con la gente del séquito de Atila, cuando cuenta que asistió al banquete de Atila, creo que podemos creernos que vio todo eso, pero ¿entendía todo lo que veía? Tal vez no. Solo han llegado hasta nosotros algunos fragmentos del libro de Prisco, copiados por un obispo italiano llamado Jordanes. Lo que ha sobrevivido ofrece una imagen vívida de Atila, pero una imagen que los historiadores deben ampliar con el hallazgo de nuevos restos arqueológicos. Cada vez que oigo hablar de un nuevo hallazgo arqueológico, me emociono pensando que puede haber nuevas evidencias que nos ayuden a tapar algunos de esos agujeros negros en nuestro conocimiento. Ahora, las últimas pruebas se han encontrado fuera del territorio del Imperio Huno, en Altincazgán, en la costa este del mar Caspio. En Kazajistán, el equipo de arqueólogos rusos ha hecho un nuevo e increíble descubrimiento. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! Tenemos algo. Un tesoro que podría formar parte de un ajuar funerario huno. Estos objetos bellamente ornamentados parecen ser accesorios de ropa o decoración para arneses de caballos. Están hechos de oro y plata y son parecidos a otros sofisticados tesoros hunos descubiertos en Europa. Estas piezas no son objetos normales, utilizados para la vida cotidiana. Fueron usados en rituales. Estos objetos pertenecieron a unos poderosos que atesoraron sus posesiones más preciadas. Los objetos que acabamos de encontrar son muy raros. Y lo más importante, por fin podemos datarlos. Este nuevo hallazgo es la prueba de que este lugar no solo está relacionado con los hunos, sino específicamente con su élite. Pero si este fue un cementerio de nobles hunos, ¿dónde están los cuerpos? El equipo debe seguir buscando respuestas. Los historiadores siguen descifrando la crónica del diplomático romano Prisco, en la que se cuenta el increíble momento en el que Atila se enfrentó al Imperio Romano y venció. En el año 435, Atila se convirtió en rey, junto con su hermano mayor Bleda. Juntos gobernaron una vasta confederación de pueblos nómadas que se había convertido en una verdadera potencia militar. Bleda compartía el poder con Atila y en sus primeros encuentros con el poder romano, los dos se enfrentaron a Roma juntos, ya fuera militarmente o en el terreno diplomático. Ellos negociaban juntos. Su temible reputación les precedía. Los hunos eran uno de los pueblos más peligrosos que los romanos habían encontrado nunca. Cuando te enfrentabas a los hunos en el campo de batalla era muy probable que perdieras. Los hermanos amenazaron al Imperio Romano de Oriente y le exigieron un tributo anual en oro. En la capital, Constantinopla,
el emperador Teodosio II se enfrentaba a un dilema. En su frontera sur, debía soportar las acometidas del pueblo bárbaro de los vándalos. No podía permitirse enviar sus tropas al norte, por lo que decidió que era más fácil pagar que correr riesgos con los hunos. El ejército romano estaba muy presionado y les pareció que tenía más sentido, táctica y estratégicamente, pagar a los hunos en lugar de luchar contra ellos. Y eso también tenía más sentido desde el punto de vista económico. Después de todo, enviar a los ejércitos a la batalla y perseguir a Atila no era precisamente barato. Era mejor simplemente pagarles. Pronto, Atila y Bleda empezaron a recibir 300 kilos de oro al año a cambio de la paz. Hablando en términos actuales, comparándolo con la mafia, Atila dirigía una gran red de protección. Ese flujo de oro continuo impulsó su poder y su expansión militar, ya que Atila pudo incrementar el número de efectivos a los que podía pagar gracias a la entrada de ese oro fácil. Está claro que Constantinopla solo pagaba cuando era necesario para que los hunos salieran del territorio romano. Cuando Atila presionaba a Roma y se aproximaba a Constantinopla, entonces pagaban. Cuando Atila regresa a Hungría, decían, bien, dejamos de pagar, y no pagaremos hasta que nos veamos obligados. Sin embargo, Atila y su cogobernante Bleda amasaron una gran fortuna. Utilizaban el oro para alimentar su maquinaria de guerra, pero también lo convirtieron en valiosos tesoros, algunos de los cuales han llegado hasta nosotros. En el Museo Nacional Húngaro, Gergely Szente custodia algunos de los objetos hunos más valiosos jamás encontrados. Estos hallazgos, o depósitos, como los llamamos normalmente los arqueólogos, son fascinantes. Son esencialmente un conjunto de objetos rituales que fueron enterrados con diversos propósitos durante diferentes rituales de esa época. Estos descubrimientos cuentan cómo la élite huna utilizaba ese oro arrancado a la fuerza a los romanos para exhibir su riqueza. Esta es una cultura que trasciende la etnicidad, con hebillas de zapatos de oro, o los así llamados adornos policromados con incrustaciones de granates rojos. Hoy, los arqueólogos continúan buscando el oro perdido de los hunos y la tumba del legendario rey Atila. En Kazajistán, el equipo cree que ha encontrado valiosos tesoros hunos que fueron fabricados con el oro que extorsionaron al Imperio Romano. Los objetos de oro fueron probablemente hechos para decorar vestimentas especiales. Los hunos utilizaban, dependiendo de para qué tipo de actividades o ceremonias, cierto tipo de prendas o cierto tipo de joyas. Pero los objetos que hemos encontrado aquí son diferentes. No son cosas que ellos usaran en la vida cotidiana. Ahora, el equipo quiere resolver el misterio de por qué los hunos escondieron tesoros aquí, en Altin-Kazgan, y si famosos hunos como Atila podrían estar enterrados aquí. Cuando descubrimos Altin-Kazgan, nuestra hipótesis inicial parecía explicarlo todo. Pensábamos que era un yacimiento funerario muy importante, un santuario en el que los nómadas enterraban a sus muertos. Si esto fuera una necrópolis, las construcciones desenterradas podrían ser tumbas, y sus valiosos ajuares sugieren que las élites hunas o incluso los reyes podrían estar enterrados aquí. En 2014, el equipo descubrió 3 catacumbas que contenían restos humanos.
¿Estarían a punto de descubrir la tumba perdida de Atila, oculta en Kazajistán? Según los registros históricos, Atila, rey de los hunos, murió en la primavera del año 453. Su misteriosa muerte sucedió la noche de bodas del rey con una joven princesa alemana llamada Ildiko. Había comido demasiado, había bebido demasiado, se estaba haciendo viejo, y aquella noche se excedió hasta tal punto que sufrió una especie de hemorragia, y o bien se desangró hasta morir, o se ahogó con su propia sangre y murió. No era así como debía morir un guerrero. Esa no era la forma de morir. Y la imagen de él moribundo tras una borrachera era lo que los romanos deseaban. Pero hay otro detalle de la muerte de Atila que ha fascinado al mundo durante siglos: la historia de su funeral. Se cuenta que el cuerpo de Atila fue dispuesto en 3 ataúdes, uno de plomo, uno de plata y otro de oro. Después, según la leyenda, escogieron a unos esclavos para que enterraran al rey y sus valiosos ataúdes. Esos hombres cavaron una fosa y lo enterraron, y luego fueron asesinados para que la tumba jamás fuera encontrada. Tras su desaparición, las leyendas se multiplicaron y muchos se lanzaron a la búsqueda de su tumba. Si se encontrara la tumba de Atila, en su interior habría objetos de poder muy valiosos. También estaría su espada. Y puede que algunos cuerpos de animales que fueron sacrificados con motivo de su funeral. Atila fue enterrado rodeado de oro, plata y riquezas, y eso aún no se ha encontrado. En Kazajistán, los arqueólogos investigan la teoría de que el yacimiento de Altınkazgan podría ser un cementerio huno. ¿Podría estar enterrado Atila aquí? Los tesoros que han desenterrado, como una elaborada hebilla de cinturón, apuntan a que este lugar está vinculado a las élites hunas o incluso a sus reyes. Creemos que este objeto que hemos encontrado es un cinturón ceremonial que puede ser muy importante. Pero cuando el equipo envió a analizar los huesos encontrados, revelaron que estos restos humanos eran demasiado recientes para poder ser de reyes hunos. Creemos que estos restos no están relacionados con los muros que contienen objetos de los hunos. No hemos encontrado ningún cementerio con restos de los hunos. Los cuerpos fueron enterrados entre los muros construidos por los hunos, pero más de 700 años después. Deberíamos haber encontrado restos de los hunos enterrados aquí. Pero el equipo piensa ahora que es poco probable que los hunos usaran Altınkazgan como cementerio. Para averiguar para qué utilizaron este lugar y qué relación pudo haber tenido con el ascenso y la caída de los hunos, necesitan descubrir nuevas pistas. Pero si la tumba perdida de Atila no está aquí, ¿dónde está? Eso es lo bonito de esto. La gente siempre imagina cosas, fantasea y sueña, y siempre está esperando que algún día se encuentren esos tesoros antiguos en alguna parte. Pero tenemos muy pocos datos en los que basarnos. Quizá podríamos preguntarle a Indiana Jones. Seguro que él sabe cómo encontrar la tumba de Atila. Las fuentes escritas nos indican más o menos dónde estaba, por ejemplo, su cuartel general, donde recibía a los embajadores o donde estaba su corte. Yo no creo que se lo llevaran muy lejos y lo escondieran. Probablemente fuera enterrado en este lugar, pero no sabemos dónde. El cuartel general de Atila se encontraba en un lugar llamado Panonia. Se desconoce el lugar exacto donde estaba su corte, pero Panonia estaba en el sur de la actual Hungría.
El pueblo de Tapiosenmarton está cerca de la capital de Hungría, Budapest. Según la leyenda, aquí es donde estaría enterrado Atila. Se dice que su tumba está oculta en algún lugar de esta trinchera, pero que fue saqueada hace siglos. En Hungría, Atila es venerado como el padre de la nación. Muchos de los reyes húngaros afirmaron ser descendientes directos de Atila. Decían que su antepasado, Arpad, que conquistó Hungría en el siglo IX, era descendiente de Atila, y que el pueblo magiar que comandaba fue de hecho la última tribu huna. Ser descendiente de Atila podría resultar problemático, era el azote de Dios, pero por otro lado Atila fue un gran guerrero, y esa es una buena imagen. Ahora los científicos creen que a través de la genética podrán averiguar si los magiares estaban relacionados con los hunos, e incluso averiguar de dónde procedían estos. En Hungría, Tibor Torok investiga un vínculo entre los fundadores del país, las tribus magiares y sus supuestos parientes, los hunos. Las crónicas húngaras describen a los húngaros, la tribu de Arpad, su líder, como parientes de los hunos. Así que veremos si realmente existe alguna relación entre los conquistadores húngaros y los hunos del pasado. Tibor confía en que los arqueólogos identifiquen huesos magiares y hunos para después tomar muestras de ADN. Vamos a extraer ADN del cráneo, de una parte especial del conducto auditivo, de hecho, del oído interno. Cuando el cráneo está en buenas condiciones, simplemente lo perforamos. Cuando el cráneo está fragmentado, lo podemos cortar. Lo que nos sorprendió fue descubrir que la élite de los conquistadores húngaros contenía una importante proporción de linajes orientales, en torno al lago Baikal y el norte de Mongolia. El análisis de los restos hunos revela algo similar. Un vínculo con el lejano oeste, con Mongolia. Pero no es posible establecer ningún vínculo directo entre los magiares y los hunos, debido a la intensidad del mestizaje entre las diferentes poblaciones. Gracias a la arqueogenética sabemos que la gente siempre se mezcla. Pero los resultados podrían desvelar al menos el origen de las hordas hunas que invadieron Europa. ¿Eran originarias de Mongolia? En Kazajistán, los arqueólogos estudian uno de los pocos yacimientos hunos conocidos en el mundo. Ya han descartado que el lugar fuera un cementerio o el lugar de descanso final de Atila. Ahora están mapeando la forma de los restos arquitectónicos en busca de pistas sobre para qué fueron utilizados y si las técnicas de construcción que usaron podrían desvelar nuevas pistas sobre los orígenes de los hunos. El primer paso es excavar hasta llegar a la capa sobre la que se construyó originalmente la estructura. El trabajo se hace a mano para no dañar los restos ocultos bajo tierra. Las piedras sueltas se registran y almacenan lejos del lugar de excavación. Las usarán para restaurar los muros cuando los trabajos arqueológicos hayan concluido. 14. El equipo espera descubrir pistas acerca de su construcción que puedan relacionar con otras culturas. 20. 25. Julia, por favor, ahora mide ese pasillo. Para. Ahí está bien. Una construcción en particular llama la atención de Evgeny. Este edificio tiene una forma muy interesante. Tenemos un muro que se ensancha al final. Lo llamamos hueso en nuestra jerga, porque un hueso también es más ancho al final. Evgeny recuerda que la característica forma de hueso del muro también se utilizaba en otro lugar. Debería haber edificios como este en otros lugares. Hemos buscado edificios similares aquí, en Kazajistán, pero no hemos encontrado ninguno. Hay diferentes estructuras de piedra,
pero los únicos edificios con la misma forma que hemos encontrado están en la región de Transbaikal y en Mongolia, donde hemos encontrado construcciones similares. Este descubrimiento sugiere un vínculo cultural entre los hunos y la región de Mongolia. Pero al igual que los resultados genéticos, no prueba que los hunos fueran necesariamente originarios de Mongolia. Los historiadores tienen otra teoría sobre el origen de los hunos. Según ellos, estarían emparentados con una antigua tribu de guerreros nómadas que vivía cerca de China, llamada Xiongnu. Desde el siglo XVIII, algunos historiadores han intentado establecer un vínculo entre los hunos de los siglos IV y V y los Xiongnu del periodo anterior. En efecto, hay cierta semejanza entre sus nombres, ya que el nombre chino Xiongnu debía pronunciarse Houan o Houn en esa época. Al igual que los hunos, los Xiongnu eran jinetes nómadas. Durante 300 años devastaron el norte de China y después desaparecieron misteriosamente. Pero 3 siglos separan la desaparición de los Xiongnu y la llegada de los hunos a Europa en el año 370. En mi opinión, cualquier vínculo con los Xiongnu debería ser muy tenue. Los Xiongnu vivieron mucho tiempo antes, en una galaxia muy lejana comparados con los hunos. Así que, tal vez, pero incluso decir que sí no serviría de mucho. La identidad genética no implica identidad social o cultural. Y en el mundo moderno existe la tendencia de decir que la genética nos dice quiénes somos en realidad, pero la identidad es principalmente un factor cultural. Así que debemos ser muy cuidadosos con eso. Hasta el momento, lo único que los historiadores pueden decir con certeza es que los hunos procedían de las inmensas praderas de la estepa. Atila y los hunos están desvelando con nuevas pistas su secreto más profundo, sobre cómo descifrar la verdad sobre su misteriosa reputación. Los arqueólogos seguirán buscando nuevos tesoros y evidencia sobre lo que sucedió cuando Atila se enfrentó a los romanos.